Bien, empecemos hablando de esto del autoconsumo porque, claro, hace 5 años no hablamos de autoconsumo eléctrico. Y ahora sí, ¿por qué razón ahora lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque ha habido una drástica reducción de los precios de las energías renovables. Muestro aquí una cita que no es mía, sino de un banco de inversión norteamericano, de Morgan Stanley, de hace más de un año, de julio de 2014. Dice, la tecnología solar fotovoltaica sin ayudas hoy es competitiva en casi toda Europa. En 6 años, en 5 ahora, lo será incluso con baterías. Esta situación podría afectar a las eléctricas en Europa y en Estados Unidos hasta el punto de que los consumidores lleguen a desconectarse de la red. UBS, banco de inversión suizo, decía un mes después: los sistemas solares y las baterías son tecnologías disruptivas en el sector eléctrico. Antes de 2020, la inversión en un kit formado por 3 unidades. Por un lado, una instalación solar fotovoltaica en la cubierta. En segundo lugar, una batería estática, fija, que se queda dentro de la instalación. Y en tercer lugar, un vehículo eléctrico, que como todos saben, tiene una batería en el móvil, se mueve con el propio vehículo, se amortizará mediante ahorros y sin ningún tipo de subvención, subrayo esta última parte, antes de 8 años. Los al menos 12 años restantes de vida útil del sistema proporcionarán energía gratis al usuario. Es más, UBS no solamente habla del nivel minorista, de lo que ocurre o lo que va a ocurrir en unos años en las instalaciones domésticas, sino que también dibuja una comparación a nivel mayorista de las tecnologías de generación. Y lo que ven ahí es, a la izquierda, lo que es la solar a nivel residencial y a nivel comercial. En el caso del nivel comercial, del orden de $60 por megavatio hora. Y a la derecha, por ejemplo, ven la tecnología nuclear, a la derecha de todo, el orden de 100, el CCGT, es decir, el ciclo combinado, o el carbón, ¿no? En el entorno de los 80. Es decir, nos está diciendo que la tecnología solar, en este momento, empieza a ser competitiva con el resto de tecnologías de generación sin necesidad de que éstas internalicen todos los costes medioambientales y sociales que tienen. A esto hay un pequeño pepito grillo que pongo yo en mis presentaciones que se hace preguntas incómodas, ¿no? Claro, a lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué no nos muestra esto en España? Bueno, no se lo muestro porque no se publica en España. Uno de los grandes problemas que tiene el sector eléctrico es su opacidad, su falta de transparencia, y no hay ninguna estadística que nos diga cuánto cobran, por ejemplo, en promedio las centrales nucleares en España, o cuánto cobran en promedio las centrales de gas. Vale, por tanto, por desgracia no puedo mostrarles esta misma gráfica en España, la muestra UBS, pero con datos de Estados Unidos. Lazard, otro banco de inversión. Lo digo para que vean que no son ecologistas, ni es Jorge Morales, que es un convencido de las energías renovables. Son bancos de inversión que están asesorando a inversores en todo el mundo a la hora de tomar decisiones sobre dónde tienen que poner su dinero. Bien, pues Lazard en septiembre del año pasado decía: algunas tecnologías, que llamaba todavía alternativas de generación de electricidad, son competitivas en costes con las convencionales en ciertos escenarios. Todo ello sin subsidios y excluyendo externalidades sociales y medioambientales, así como consideraciones relativas a la disponibilidad. Y presentaba unos intervalos, porque, como saben, las tecnologías de generación no cuestan lo mismo en todo sitio, en particular las renovables dependen fuertemente del recurso. No es lo mismo poner un parque solar en Badajoz que ponerlo en Noruega, por ejemplo. Bien, pues en Estados Unidos, que como saben es muy amplio, pues hay una gran variedad, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí ven los rangos. Los rangos de la eólica, en este caso en tierra, en el nivel inferior, rangos en solar más reducidos, pero también en nivel claramente inferior a la nuclear, el carbón, e incluso a la derecha de todo tienen el gas. Y el gas en Estados Unidos es gas de fracking. Es un gas que está a menos de la mitad del precio que tenemos a nivel mayorista en Europa. Esa tecnología tan discutida y que tiene tantos efectos medioambientales que empiezan a verse ahora, años después de haber perforado pozos de más de 2 kilómetros de profundidad, ¿no? Bien, mi amigo Verde se pregunta: ¿la solar y la eólica son competitivas a nivel mayorista hasta con el fracking? ¿Hasta la última tecnología que se ha desarrollado en Estados Unidos? Bien, pues Lazard, insisto, no Jorge Morales, dice que sí. Deutsche Bank, esto nos gustará más, lo tenemos más cerca, ¿no? Banco influyente también, en este caso alemán. Dice: en mercados altamente dependientes, decía, perdón, en febrero de este año, altamente dependientes del carbón para la generación eléctrica, se está refiriendo en particular a India,
La ratio de coste entre carbón y solar era 7:1, ojo, hace 4 años. Les decía que hace 5 años no podía hablar de autoconsumo, claro, es que no tiene nada que ver. 7:1, era 7 veces más caro producir energía con sol que hacerlo a partir de carbón. Sin embargo, ahora es 2:1, y decía hace ya 8 meses, será 1:1, o podrá aproximarse a 1:1 en los próximos 12 a 18 meses. Ya han pasado 8 de estos 12 a 18 meses, decía Deutsche Bank. Y también presentaba unos intervalos de costes donde se ve que arriba del todo, que es donde tiene la solar, pues tiene unos precios en este momento a nivel de utility, a nivel de grandes instalaciones, que es perfectamente competitiva con las que tienen abajo del todo, que es el carbón y la nuclear. Por tanto, las renovables han pasado en muy poco tiempo de ser tecnologías caras a ser las más baratas, incluso sin considerar el arrollador balance de externalidades positivas a su favor. Y cuando hablamos de externalidades nos referimos principalmente a costes medioambientales y sociales que no están incorporados en el precio. Y el efecto se produce en dos niveles, tanto a nivel mayorista, de grandes centrales, como a nivel minorista, que es donde aparecen esas pequeñas instalaciones para el autoabastecimiento. Y lo más importante, sin necesidad de ningún tipo de apoyo, subvención, prima, etc. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el argumento principal que tienen los detractores de estas tecnologías? Pues nos dicen, claro, que no siempre hace sol cuando nosotros queremos consumir, ¿no? Ahí tienen una curva típica, en la parte roja sería el excedente, ¿no? Es decir, la producción fotovoltaica, como ven, lógicamente centrada a mediodía, y la parte azul es una curva típica de consumo en España, ¿no? Donde tiene dos picos, un pico a mediodía y otro pico hacia las 8 de la tarde, ¿no? Estos picos son diferentes entre la época de verano y invierno. En invierno es más pronunciado el pico nocturno que el diurno, lo contrario ocurre en verano, pero bueno, pues es aproximadamente esta curva, ¿no? Pero claro, tenemos el problema efectivamente de que si bien la energía solar se adapta bastante bien a los picos centrales del día, lo hace muy mal al pico de la noche. Y por supuesto no puede por sí misma cubrir el valle, ¿no? El valle de madrugada. ¿Qué soluciones tenemos a esto? Esto es que algunos llaman intermitencia, no es una intermitencia. La intermitencia consiste en algo que se enciende y se apaga. Esto no es intermitencia, es variabilidad. Bien, pues hay tres aproximaciones clásicas al problema de la intermitencia renovable. La primera de ellas, y no la debemos olvidar nunca, es la gestión de la demanda. Es dotar de inteligencia a esos suministros. Ahí está todo el mundo de las smart grids, ¿no? Las smart grids, de las smart cities, de las smart countries. Es decir, lo que estamos haciendo, y hay mucha gente investigando en esto y trabajando en ello, yo he visto ya modelos funcionando, por desgracia en Alemania, no en España, pero sí los he visto funcionando, de, bueno, la gente tiene un fregaplatos, por ejemplo, que tiene una consigna de que se pone por la mañana y tiene que estar terminado el programa a las 2 de la tarde. Entonces, el fregaplatos no se deja encendido a las 8 de la mañana, sino que se deja, digamos, en stand-by, y tiene un sistema que es el propio inversor fotovoltaico, en este caso, de uno de los fabricantes líderes en el mundo, que lo que hace es que programa el fregaplatos. ¿Y cómo lo programa? Bueno, pues en primer lugar tiene una predicción meteorológica y sabe cuánta energía solar va a haber en la casa, prevé a lo largo del día, y en segundo lugar tiene toda una base de datos de tarifas eléctricas, con lo cual sabe a qué hora es mejor consumir energía, ¿no? Y esto lo hace. Y lo que hace sencillamente es cumplir con sus requisitos. Es decir, tiene 60 minutos para poner en marcha el fregaplatos y lo hace en la hora óptima. Primero, tratando de maximizar la energía solar que se autoconsume, y en segundo lugar, en caso de que no pudiera utilizar esta, consumiendo en la hora más barata. Bien, por tanto, aquí hay experiencias reales funcionando en este momento en el mundo y son esenciales. Por ejemplo, voy a poner otro y ya termino para no liarme con esto. Vehículo eléctrico. Es una locura plantear un sistema de carga de vehículo eléctrico masivo en un país como España si cada uno se pone a cargar el coche cuando le da la gana. Es una auténtica barbaridad. Nos llevaría a una inversión desmesurada en redes que solamente utilizaríamos durante un par de horas al día. Por tanto, la inteligencia en la carga del vehículo eléctrico también es esencial. Bien, en segundo lugar, hay una estrategia que consiste, una vez que hemos tratado de optimizar la demanda, en almacenar energía. Esto hace años solamente se hacía de forma centralizada y básicamente a través de las grandes centrales hidroeléctricas, de las cuales esta región tiene mucha experiencia, ¿no?
Claro, el problema es que esas centrales se gestionan en este momento, antes no era así, pero ahora desde la liberalización de los mercados es así, se gestionan para maximizar el beneficio de su empresa, de la empresa titular. Lo cual no se me parece mal, es decir, la ley funciona así, lo que hace lógicamente la empresa es tratar de maximizar su beneficio con esas centrales y con todas las demás que tiene, ¿no? Claro, para que esto realmente permitiera una integración masiva de renovables, este tipo de centrales tendrían que estar a disposición del sistema. Es decir, su objetivo tendría que cambiar y tendrían que tener incentivos regulatorios para maximizar la penetración general de renovables, ¿no? Y no los beneficios de una empresa. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en España ha habido situaciones donde ha habido vertidos de parques eólicos y, sin embargo, las centrales de bombeo no estaban funcionando al máximo. Esto a mí me parece una auténtica aberración. Por mucho que, lógicamente, a la empresa que es titular de esas centrales de bombeo no les salían las cuentas bombear en ese momento, ¿vale? Me parece una barbaridad que estemos tirando energía primaria, energía del viento, con centrales ya construidas que no suponen costes adicionales relevantes, sencillamente porque tenemos un mercado que no lo incentiva. Bien, pero aparte del nivel centralizado, en el nivel distribuido tenemos muchas buenas noticias. El mundo de las baterías en particular se está desarrollando de una forma que es comparable con el de la propia tecnología solar fotovoltaica. Hemos visto, por ejemplo, los anuncios de Tesla, de Panasonic de este año, con reducciones de precio de más de $800 el kilovatio hora a 350 en un solo año, y promesas de que antes de 5 años tendremos las baterías por debajo de $125 el kilovatio hora en las nuevas fábricas, gigafábricas que se está construyendo en Tesla en Nevada. Bien, por tanto, el tema del almacenamiento eléctrico, que hace unos años también era quimérico y solamente estaba restringido a unas grandes instalaciones de bombeo, ahora mismo empieza a ser viable incluso a pequeña escala. Muy importante de cara al futuro, ¿no? Hablaba ayer en la cena que el ministro de Energía australiano esta semana le hacían una entrevista, es liberal, y decía que él estaba dispuesto a favorecer el autoconsumo, pero el autoconsumo con desconexión de red, y estaba apostando con baterías. Bueno, está apostando en Australia, que no es tercer mundo, está apostando porque la gente se desconecte de la red y tenga baterías para autoabastecerse. Bien, en tercer lugar tenemos una cuestión importantísima, que son las interconexiones, y me refiero en general, no solo las interconexiones internacionales, que por supuesto son parte de ellas, ¿no? Sino también las interconexiones entre regiones o entre sistemas, ¿no? Al final, la idea es muy simple: cuanto mayor es el tamaño de un sistema, menor es la incertidumbre, tanto en producción como en consumo. Por tanto, no hay que perder de vista esta tercera estrategia a la hora de maximizar la penetración de una tecnología que sea no gestionable y que por tanto tenga variabilidad intrínseca. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? De tener una tecnología barata y que además tenemos estrategias para poder cubrir su principal deficiencia, que es esa incertidumbre en cuanto a la generación que vamos a tener, ¿no? Bueno, pues el problema principal es que no estamos en un sistema que partamos de cero. Nacimos de un sistema eléctrico muy complejo, esencial además para nuestra vida, que no podemos jugar con él, por decirlo de una forma llana. Y por tanto la transición a un nuevo modelo energético basado en renovables y basado en tecnologías de almacenamiento ha de ser necesariamente ordenada y tiene también que ser necesariamente considerar la realidad actual. En este sentido ya me voy a centrar exclusivamente en el autoabastecimiento como ese mecanismo revolucionario, ¿no? Que además permite, además de consideraciones medioambientales, permite algo que otros sistemas no tienen, que es lo que llamamos la soberanía energética. ¿Qué es esto? Pues sencillamente que cada cual decida por primera vez en la historia qué fuentes de energía quiere utilizar para abastecerse, que no delegue esa responsabilidad en los gobiernos. Y para ello no tengo más remedio que ir a analizar cómo está ahora mismo el sistema eléctrico en España. Los costes del suministro eléctrico en España se dividen, lo habréis oído seguramente alguna vez, incluso al propio ministro hablar de dos tramos, ¿no? El tramo que llaman, yo siempre lo pongo entre comillas, liberalizado, y el tramo regulado. Por supuesto, esto antes de impuestos. Me refiero a impuestos solamente a los dos impuestos, el impuesto especial de electricidad y el IVA, que son los que actualmente se aplican a la tarifa eléctrica. Y digo, se divide, y ahora vamos a ver por qué, lo voy a justificar, artificialmente en estos dos tramos. Y el peso es similar, ¿no? Estos, por ejemplo, son datos del 2014, previsión de cierre, pero depende del año, depende del funcionamiento del mercado de electricidad, pues puede variar el importe del tramo liberalizado, ¿no? El tramo regulado, que actualmente es el 57% de la factura, se suele identificar con impuestos y otros costes de política energética. Esto aparte de los dos impuestos que se aplican genéricos sobre la electricidad en España, ¿no? Y sin embargo, el tramo liberalizado
se nos dice que se fija en un mercado donde cada día pues, todas las centrales van allí y pues, es como una lonja de pescado, y bueno, van allí, venden su producto y hay una competencia y bueno, pues todo funciona razonablemente bien. Y si no funcionara bien, pues ya vendría la autoridad de competencia a poner las sanciones correspondientes. Y en realidad, ¿cuál es el detalle de costes del sector eléctrico? Esta es la previsión del total de cierre del año 2014, ¿no? Y lo he puesto en las dos columnas, ¿no? La primera de ellas es el llamado tramo liberalizado y la segunda el tramo regulado. A la derecha de todo está el total, ¿no? El total, no sé si se lee desde el fondo, pero asciende a algo más de 33.500 millones de euros. Los datos están en miles de euros, ¿no? Es decir, es una cifra muy relevante. Es el 3,5% del Producto Interior Bruto del país. En el tramo liberalizado tenemos del orden de 14.500 millones y en el tramo regulado del orden de 19.000 millones de euros en este momento. Y lo que hay son, bueno, pues básicamente 5 conjuntos de costes, ¿no? El primero de ellos son los costes de producción de energía. Suman nada menos que el 67% de los costes, 22.600 millones de euros. Y los costes de producción, claro, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado ese mercado mayorista, ese mercado que muchos santifican y que yo frecuentemente critico bueno, pues por el ejercicio de poder de mercado que detecto en algunas ocasiones, y que supuso en el año 2014 del orden de 10.000 millones de euros. Para que tengan una idea de la subida de precio que se está produciendo este año se va a cerrar del orden de 12.500 millones, ¿vale? Lo cual hay una subida importantísima en el precio del mercado eléctrico en este año, ¿no? Pero bueno, el año pasado era así, era del orden del 30% de los costes de suministro. Claro, ¿qué ocurre? Que luego hay otros pagos a la generación convencional. Prácticamente todas las plantas de generación en España cobran aparte de ese mercado. Nadie cobra solamente el precio. Nadie. Hay algunas plantas que se han quedado sin prima, algunas plantas renovables que se han quedado sin prima después de la última reforma del gobierno, que son las únicas que lo están haciendo, ¿no? Pero en el resto de centrales todo el mundo tiene algún tipo de complemento. ¿Y qué complementos hay? Bueno, en primer lugar se pagan por las pérdidas. Es decir, las plantas cobran en la puerta de la central. No cobran por la energía medida en el contador del consumidor, sino en la puerta de la central. Y luego las pérdidas se socializan. En este momento, el valor de mercado, solo de mercado, sin tener en cuenta el resto de costes de las pérdidas en el sistema eléctrico, supera ampliamente los 1.000 millones de euros anuales. O sea, que es una cifra muy relevante. En segundo lugar, tenemos los llamados servicios de ajuste. Es decir, aparte del mercado, resulta que en esa casación, es decir, en ese cruce de oferta y demanda que se produce todos los días, varias veces en cada una de las horas, pues resulta que no siempre el programa es factible. A veces hay que poner generación en algunas zonas y esas zonas tienen que estar servidas por alguna serie de centrales y esas centrales cobran unos precios notablemente superiores a los anteriores. En segundo lugar, hay que tener reserva caliente, es decir, si hay algún fallo en la programación, hay que tener alguna central dispuesta a subir y aportar la energía que falla en ese momento, ¿no? Etcétera. Servicio del sistema. Tenemos pagos por capacidad. En un sistema como el español, que tiene una elevada sobrecapacidad, que tiene un 40% más de potencia disponible en el momento de la punta, es decir, en el momento crítico del sistema, pues estamos pagando del orden de 700 millones de euros anuales a las centrales porque estén ahí, aunque no produzcan energía. Vale. Teníamos en el año 2014, ahora de momento, ¿no?, aunque se está negociando por ello, pagos a carbón nacional. Ahí, bajo un argumento de tener combustible autóctono de carbón, hemos estado pagando todos los años, depende de la cifra, depende del precio de mercado, pero podría oscilar entre los 500 y los 1.000 millones de euros anuales a carbón nacional directamente. También tenemos pagos a la generación extrapeninsular, que es fuera de la península, la mayor parte de la generación se realiza con combustibles fósiles, ¿no? Para que tengan una idea, la penetración total en España es del 43% en renovables. En Canarias está en el 7% y en Baleares en el 2%. En Ceuta y Melilla no hay prácticamente penetración renovable, ¿no? Esto lo que conlleva es que hay unos costes de generación notablemente superiores, del orden de 1.800 millones de euros anuales en el año 2014, ahora será un poquito inferior por la bajada del precio del petróleo, que se reparten en la tarifa eléctrica de todos los consumidores, ¿no? Bien, pues ahí ¿qué ocurre? Y ahí hablaba antes de la arbitrariedad de unos tramos u otros, ¿no? Bueno, pues hay algunos costes que están metidos en el tramo regulado y hay otros costes de generación que están en el tramo liberalizado. Por ejemplo, el carbón nacional está metido en el tramo liberalizado. Y claro, cuando esto se lo explicas a alguien, dice, bueno, entonces ¿eso qué tipo de mercado es? Está en el boletín oficial del Estado, lo que cobran las centrales de carbón, ¿no? Bueno, pues está así. Por alguna extraña razón está así, ¿no? Luego tenemos otro concepto, que es la famosa interrumpibilidad, esos consumidores industriales que están dispuestos a que se les corte la luz
en un momento crítico del sistema, un momento que por otro lado, como decía antes, tenemos una enorme sobrecapacidad, no se produce desde el año 2001, es decir, llevamos 14 años sin utilizarlo, pero bueno, seguimos pagando 500 millones de euros. Esto también se ha cambiado de casilla, ¿eh? Estaba en el tramo regulado en 2014, ahora está en el tramo liberalizado, ahora se ha hecho una subasta. Curiosamente, esa subasta arroja el mismo resultado. De 550 han sido 510 millones de euros, pero en fin, te vale. Al final hay una cifra muy similar a la que teníamos en el mercado regulado, pero la hemos cambiado de casilla ahora. ¿Vale? Y luego tenemos las famosas primas, ¿eh? Ahora retribución específica, después de la reforma, ¿no? Donde incluimos 3 tipos de tecnologías: las renovables, la cogeneración, es decir, el aprovechamiento simultáneo de calor y electricidad, y la gestión de residuos, ¿no? Después de la reforma, en el orden de 6.900 millones de euros, es decir, del orden del 21% del recibo final, de los costes totales, ¿no? Bien, aparte de esos costes de producción, tenemos margen de comercialización, que es muy bajo en España, está del orden del 4%. Cambiarse de una empresa a otra no puede llevar nunca ahorros del 20%, porque el margen en España, en promedio, está en el 4%. Son unos 1.300 millones de euros anuales. Luego tenemos el coste de las redes, tanto de las grandes autopistas, las redes de transporte como las redes de distribución, del orden de 6.600 millones de euros, un 20% de los costes totales. El famoso déficit de tarifa, esa hipoteca que tenemos y que alguien firmó por nosotros, porque no pagamos a través de nuestras tarifas los costes que los gobiernos habían reconocido en los años anteriores y, por tanto, pues tenemos una deuda de 15 años para satisfacer ese precio de la electricidad que no pagamos en los años anteriores, ¿no? Nada menos que 3.000 millones de euros anuales de hipoteca general entre principal e intereses en este momento. Ya el 9% del recibo, ¿no? Y luego hay otra serie de costes operativos, ¿no? Como el coste de los operadores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la moratoria nuclear, que por fin acaba de acabar. Este mes, el mes pasado, el mes de septiembre, fue el primero en el que ya no se liquidó en el sistema, etc., ¿no? Bien, la reflexión después de contar este pequeño rollo, para que sepan un poco lo que hay detrás de la factura de luz, es que aquí no hay costes del pan, ni del tomate, ni del arroz. Aquí lo que hay son costes eléctricos, costes que están detrás de la factura eléctrica. Y por tanto hay argumentos como el que se publica hoy en prensa a raíz de un estudio que conocimos ayer, un estudio de un consultor británico, donde, claro, se dice, no, es que hay que sacar lo que son políticas energéticas de la factura de luz. Bien, si sacamos la política energética de la factura de luz sería cero, porque absolutamente todas las decisiones que hay ahí, estén en un tramo o en otro, tienen que ver con la política. La decisión de cómo se montaron las centrales nucleares tiene que ver con la política. La decisión de cómo funciona el pool también. Cómo se gestionan los servicios de ajuste del sistema, por supuesto que también. Los pagos por capacidad son completamente arbitrarios, de hecho se han subido y bajado sin ningún tipo de justificación técnica. Los pagos por cargo nacional no, digamos, ¿no? Es decir, que me parece falaz y engañoso hablar solamente de parte de los costes que algunas de las empresas eléctricas no tienen, por ejemplo, las primas a renovables, y querer sacarlas del recibo y dejar solamente lo que yo cobro de recibo, ¿no? Por eso me gusta reflexionar sobre cuáles son los costes del recibo, ¿no? Al final, hay otra reflexión también importante, ¿no? Sobre esto de que un tramo sea liberalizado y otro regulado, ¿no? Se nos dice que las renovables, que son las que principalmente se atacan de la parte del 80% de esos casi 7.000 millones de euros, se nos dice que son costes políticos. Y digo yo, si el año pasado aportaron el 43% de la energía eléctrica del país, porque estos son costes políticos y la mayor parte, que son 3.000 millones de euros, de los otros costes de la generación convencional se consideran costes de energía. ¿Qué diferencia hay entre un sistema y otro, ¿no? Insisto que me parece un argumento falaz y muy peligroso. Bien, por tanto tenemos una factura, un facturón, que hay que repartir entre 28 millones de consumidores de 33,6 billones americanos, ¿no? Millardos españoles de euros todos los años. ¿Cómo los pagamos esto? Bueno, pues aquí la cosa se complica aún más, porque resulta que es que hay 3 fuentes de inyección de dinero en el sector eléctrico, ¿no? Que son las que aparecen ahí arriba, ¿no? Por la parte de que llamamos estrictamente de mercado, se ingresan del orden de 15.000 millones, 15.300, algo más de lo que específicamente se llama el tramo liberalizado. Por la parte de peajes hay bastante menos de los 19.000 que están metidos como costes regulados, hay del orden de 14.000, porque los presupuestos generales del Estado ya aportan nada menos que 4.000 millones de euros a la tarifa, a los costes del sistema eléctrico todos los años. Es más,
Entre el mercado y los peajes hay un bypass, hay un concepto que actúa del colchón, que son los famosos pagos por capacidad. Esto es el colchón que ha utilizado el gobierno ahora para bajar ligeramente el precio de la energía eléctrica en el mes de agosto. En este caso, en el año 2014 sobraron del orden de 900 millones, es decir, se presupuesta una cantidad que es notablemente superior a la que luego se paga a las centrales. Entonces, si sobra dinero de ahí, aunque eso se recaude por la vía del mercado, lo que hace es que finalmente se utiliza para pagar los costes regulados. ¿Vale? Lo digo porque, claro, luego cuando nos dicen que es que nos han subido una parte de la tarifa a otra, a lo mejor uno identifica, bueno, es que lo que ha subido el mercado va a la parte del mercado y lo que ha subido la parte regulada pues va a los peajes. Pues no, no necesariamente, porque hay juegos entre una y otra parte y porque además están los presupuestos generales del Estado, ¿no? Bien, y además, para complicar todo esto, desde el año 2012 en España, desde 2013, vamos a aprobó en diciembre de 2012, tenemos unos impuestos a la generación eléctrica que suponen del orden de 2.000 millones de euros, que son esta parte de aquí abajo, no sé si se ve. Pues son 2.000 millones de euros que vuelven a la agencia tributaria. Esto es un juego curioso, es un ciclo. Es un dinero que se cobra a las centrales, los centrales lo devuelven al sistema. ¿Vale? Una cosa bastante absurda, ¿no? Porque al final lo acaban pagando los consumidores. La única diferencia que tiene es que es más compleja y por tanto se ve menos, ¿no? Bien, aquí al final, en este año, parece ser que finalmente el superávit va a ser mayor de 11 millones. Parece ser que va a ser del orden de 500 millones de euros, pero en cualquier caso puede haber un superávit o, como había históricamente, un déficit del sistema eléctrico en función de si todos esos ingresos, todas esas fuentes de ingresos son suficientes o no para satisfacer todos los costes que se han comprometido. Es más, aparte de los pagos por capacidad que sirven de colchón entre el tramo regulado y el tramo liberalizado, resulta que las propias renovables tienen una influencia determinante que hace que los cobros que perciben por la vía de los peajes no sean independientes del resto de la factura eléctrica, ¿no? Aquí lo que tienen es un gráfico del año 2014 mes a mes y lo que llevamos de 2015, un gráfico de barras que muestra el porcentaje de las fuentes de generación. En verde tienen renovables, en azul cogeneración de residuos, en ese color amarillento la nuclear y en gris las centrales térmicas convencionales, carbón y gas. Claro, en rojo lo que ven es el precio medio del mercado eléctrico, ese mercado supuestamente competitivo. Y lo que se ve es clarísimo, ¿no? A mayor penetración de renovables en un mes, menor es el precio del mercado. Por tanto, insisto, no es independiente un tramo del otro. No se puede decir que los costes renovables son costes políticos y que la bajada inducida en el mercado eléctrico que producen las propias renovables, pues bueno, pues es un beneficio caído del cielo para los consumidores que se benefician de ello, ¿no? Por tanto, esto lo he dicho varias veces, os animo a repetir conmigo, las renovables bajan sustancialmente el precio del mercado eléctrico y su ausencia lo dispara. De hecho, hay varios estudios que, con diferentes metodologías, porque no es fácil acceder a estimar lo que hubiera salido del mercado de no haber existido un 43% de la generación, si fuera un 3 sería más fácil, pero un 43 no es sencillo, pues lo que llegan a una conclusión es que el sobrecoste es nulo, es decir, que las primas a las renovables quedarían más o menos compensadas, estoy hablando de orden de magnitud, solamente con esta bajada de precio. No habría que justificar otro tipo de argumentos como por ejemplo el CO2 o las cuestiones en general medioambientales o sociales o de I+D, ¿no? Esto lo que nos está diciendo en otras palabras es que si tuviéramos un mercado eléctrico sin renovables, en este momento en España, el precio final del consumidor sería muy parecido al que tenemos ahora y sin embargo tendríamos bueno, pues impactos medioambientales mucho más altos que los que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque, hablando en terminología del sector, lo que nos ahorraríamos de primas por la vía del peaje lo estaríamos pagando de sobrecostes en el mercado de electricidad. Por tanto, las tres fuentes de ingresos del sector eléctrico, el mercado, los peajes y los presupuestos generales de Estados, no son independientes entre sí. Hay trasvases directos de dinero entre ellas, como por ejemplo los pagos por capacidad o los impuestos de generación, y también hay una relación externa, indirecta, ¿no? Por la influencia de las renovables, fuerte influencia de las renovables en el precio del mercado, ¿no? Esto no lo he dicho yo, este año ha venido Soria y he dicho que este año, el ministro Soria ha dicho que este año ha tenido mala suerte porque ha habido menor producción renovable en el primer semestre y que eso le ha disparado los precios del mercado de generación de electricidad, es decir, que es una cosa, pues como habéis visto, notoria. Bien, en estas condiciones lo que ocurre que es pues que no hay estabilidad regulatoria.
Aquí hay un lío montado en el recibo de la luz que la mayoría de la gente no comprende, no pide con razón. Y claro, pues esto hace que de repente venga un gobierno de turno y cambie un peaje, lo quite de aquí, lo ponga de allí, ahora la interoperabilidad la paso al otro lado, ahora subo este precio pero bajo el otro, etc. ¿no? Y claro, esto es esencial para inversiones a largo plazo, para destruir o para desincentivar inversiones a largo plazo que siempre requieren, por ejemplo, los proyectos de eficiencia energética o los proyectos de autoconsumo.